Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. La tesis que ellos están usando, ¿no? El Estado ha asumido la revolución molecular disipada. Hay que estudiar eso, Cabello. Félix, hay que estudiarlo. Revolución molecular disipada como teoría para analizar y definir la estrategia para enfrentar lo que está ocurriendo. Eso es lo que hace el Estado colombiano. Es una teoría neonazi que ha traído a Sudamérica un intelectual de derecha chileno llamado Alexis López Tapia, y que afirma que lo que ocurre en Colombia es una guerra de guerrillas camuflada en las protestas populares, por lo que deben asumir a todo protestante como enemigo. Por eso los están asesinando. Por eso están disparando a los ojos, como en Chile, pues es la respuesta fascista enmarcada en esa teoría. En esa teoría. Ya yo lo había leído, revolución molecular disipada. Es hacer creer que para atender la situación hay que ver a los que están protestando como enemigos. ¿Y cómo lo ven ellos como enemigos? Lo asocian en Colombia a una revolución, a la guerrilla, pues, o a lo que fue la guerrilla. Los tratan como enemigos, les disparan a los ojos, los asesinan, los persiguen, se les meten en las casas se les meten, asesinos. De esta manera le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alexis López Tapia, al quien le está dirigiendo estas palabras precisamente el segundo hombre al mando en Venezuela, Diosdado Cabello. Decimos que es el segundo hombre, aunque no sea el vicepresidente, porque todo el país y el mundo sabe que es el hombre fuerte del régimen chavista madurista. Bienvenido, Alexis, un gran abrazo. Hola, Nitu, disculpa que me siga riendo, pero es que no había escuchado el audio y la verdad es que es hilarante. O sea, no puedo más que seguirme riendo, pero lo vamos a explicar. No, pero a mí me encantaría que empezaras explicándonos por qué te ríes, por qué la sonrisa. Porque ayer dijiste en un Twitter, estoy bajo amenaza del cartel de los soles. Claramente porque cuando Diosdado en su programa señala a alguien así de específicamente, significa habitualmente en Venezuela que va a terminar preso cuando no muerto, y significa hacia el exterior para gente que también ha mencionado distintos tipos en todo el continente y afuera, en Europa también, que también van a tener persecución por los activistas chavistas que están en distintos países insertados. Entonces casi es una amenaza de muerte en forma explícita de parte de Diosdado Cabello, así que lo asumimos, no hay problema, vamos a responderlo, ya de hecho lo hicimos a nivel jurídico acá en Chile y vamos a operar para que esa amenaza no se concrete, que ya detonó, de hecho, en mi país, que me empezaron a llegar amenazas de muerte en forma sistemática por parte de los medios de redes sociales y otros medios de comunicación. Por lo cual, pero esa es la parte... disculpa, pero dijiste que pusiste una denuncia en tu país. Sí, ¿Nos claro. puedes ahondar un poquito en eso? Ya está en curso una denuncia por amenaza de muerte, específicamente contra Diosdado Cabello como promotor y contra la gente que ya empezó a amenazarme en el país a propósito de lo que él señaló. Caramba, o sea que de verdad parece una cosa bien orquestada, ¿no? Ahora, ¿por qué le preocupa tanto a Diosdado Cabello y algunos sectores colombianos que también estoy empezando a leer, que si te señalan de nazi, que si eres un neonazi, un ultraderechista, bueno, han dicho de todo, de eso también vamos a hablar en el programa, pero veo que les comienza a preocupar, o sea, fíjate lo que me preocupa, que en vez de ahondar en la revolución molecular disipada, pues ahora quieren como distraer la mirada hacia quien lo dice, pero que hasta Diosdado Cabello se ocupe del tema, pero además diga que lo que se está haciendo en Colombia es eso, para sacarle los ojos a los manifestantes, para matarlos, para metérsela en sus casas, cuando en Venezuela entonces sí se ha llevado a cabo eso porque le han sacado los ojos a la gente, la han matado, la han lanzado del piso 10 para abajo, se le han metido en sus casas, les han confiscado sus viviendas, sus industrias, sus empresas.
O sea, un país que está absolutamente secuestrado. Entonces, no, es como acusar a los demás de lo que ellos hacen. De hecho, ¿por qué me reía? Porque yo Ajá. vi eso escrito y no había caído en la cuenta de la frase clave donde él dice Julián o un nombre que ya no se me escapó, pero Sí, yo, también, yo lo oí que dice algo así como, toma Investígueme eso. nota. Investígueme eso. Ajá, ¿Ya? ajá. Entonces, la primera constatación evidente, a partir del propio programa de Diosdado, pues, es que Diosdado es un ignorante absoluto de lo que está hablando. Él no sabe y nunca jamás parece que había escuchado qué es revolución molecular ni qué es revolución molecular disipada. O sea, la primera constatación evidente de sus propios dichos. El nivel de ignorancia de esta gente es abismal, realmente. Por supuesto lo es, y esto te lo explico en términos politológicos, porque Diosdado Cabello, Hugo Chávez, Maduro y toda esta gente vienen del modelo anterior. Ellos son todavía marxistas, en el sentido clásico de la palabra, y no post-marxistas. De construcción, el modelo, por definición, es post-marxista, aunque algunos le dicen postmoderno, que fue como lo definió en Colombia Gustavo Petros, que no está mal, por lo menos un poquito más cercano a la realidad que lo que está diciendo Diosdado, y por lo menos Petros tiene un poquito más de conocimiento como para poder entender en dónde se sitúa la noción. Y que otros dicen que es postestructuralismo, que tampoco está mal, ese está bastante claro respecto a la identificación, porque son todas las corrientes de pensamiento que ya no son estructuralistas, que es una corriente particular de lo que se podría denominar neomarxismo durante el siglo XX. De hecho, la penúltima antes de deconstrucción. Así que lo que me da risa en primer lugar es que Diosdado admita para todo el planeta prácticamente que no sabe de qué está hablando, pero habla. ¿Ya? Esa es la primera constatación. Ok, puede ser que no sepa el concepto, pero te pregunto, lo que está sucediendo en Colombia, eso de atacar 21 locales policiales de manera coordinada y sistemática. Coordinada y sistemática, eso de avanzar en varias ciudades al mismo tiempo para vandalizarlas, devastarlas y agotar a la fuerza pública, porque cuando tú tienes varios focos en varios sitios, pues tú sencillamente agotas a la fuerza pública. O sea, te pregunto, eso ha pasado en Colombia como pasó en Chile, ¿ok? De hecho, Nitu, quiero decirte más fuerte. La primera entrevista que yo di para Colombia fue en noviembre de 2019 al exministro Fernando Londoño, con quien estuve anoche en un programa. Excelente programa, sí, me lo vi. Gracias. Y en ese programa de 2019 le dije literalmente, está la frase y la podríamos, si me hubiera dado el tiempo, buscarla y ponerla, pero le digo literalmente en 2019, lo que ustedes van a ver en Colombia va a ser un calco de lo que ha venido pasando en Chile. ¿Cómo yo le podía decir hace un año y 6 meses atrás a don Fernando desde Chile, sin jamás haber ido a Colombia, que lo que le iba a ocurrir era exactamente lo que estaba pasando en Chile? Porque una de las funciones principales del análisis politológico es anticipar procesos. Eso es básico. Tú no sacas nada con estudiar historia y mirar hacia atrás si no eres capaz de pronosticar qué puede ocurrir en el futuro. Y bueno, nosotros ya teníamos 20 años de trabajo en Chile analizando el proceso insurreccional de mi país y habíamos publicado varios papers hacía mucho rato de lo que iba a ocurrir. Y cuando ocurrió, simplemente dijimos, bueno, aquí está. Y como veníamos siguiendo en paralelo los hechos en Colombia, y en Colombia tienen un nivel de complejidad similar al de Chile, pero con más variables, porque tienen, por supuesto, a las guerrillas, FARC, ELN, Petuzos y otros, que están en modelos anteriores. Ellos no son necesariamente deconstruccionistas, sino están necesariamente en revolución molecular, porque constituyen parte de lo que sería marxismo clásico, no post-marxismo. ¿Ya? Pero están como agentes operativos. Pero entre medio de esto también vienen todas las líneas, los esquices en deconstrucción, las fracturas o pliegues sociales, que sí son propios de deconstrucción. Agenda de género, LGTB, feminismo radical, animalismo, etc. Y más las tribus urbanas. Bueno, todo Pero eso ya estaba. ya va, porque es que, ¿Te espérate. mareaste? No, no, es mucha información. Es que yo estoy tratando de hacer paralelismo. Yo entiendo el paralelismo entre Chile y Colombia. Pasó más o menos igual, es prácticamente un mismo guión.
Ujú. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? No, Venezuela En no es, Venezuela es otra no, cosa. no, Venezuela no es lo mismo el modelo anterior. A ver, Es hagamos el las diferencias. modelo, yo sé, por eso te Anterior, quiero, es el modelo anterior, sí, es el vertical, vertical, no el no horizontal. horizontal. A Ok, ver, expliquémoslo explica eso, sumamente. Sí. explícanos eso, porque yo te entiendo, pero quiero que los que nos siguen te entiendan bien. Nosotros en Occidente, históricamente, desde Grecia, desde la batalla de las Termópilas, si quieres, entre Leónidas y los persas, hemos entendido el conflicto o la conflictividad de manera vertical. Esto es ejército contra ejército, estructura contra estructura, rey contra rey, dama contra dama, alfiles, caballos, torres, peones. Vertical. La conflictividad vertical tiene ciertas formas lógicas de desarrollo. Es la que se da, por ejemplo, en una guerra entre países o cuando se combate a otro ejército. Eso es la conflictividad vertical. Y en el modelo anterior, en el marxismo clásico y las formas de revolución marxistas clásicas hasta antes de construcción, era conflictividad vertical, aunque fuese asumida desde la perspectiva de llamado a la lucha de clases o a, a la guerra civil, que son las dos formas, pero siempre vertical. Y por supuesto, lo que ocurrió en Venezuela es parte de ese modelo. Lo que tú puedes claramente identificar en Venezuela es que tenías un líder, Hugo Chávez, que lideró un proceso insurreccional revolucionario, primero por un intento de golpe de Estado que fracasa, pero después por vía democrática. Pero es vertical. Hay liderazgo, hay estructura vertical, hay mando, hay jerarquía y las normas son reguladas. Él jugó dentro del tablero de las normas y ganó. ¿Ya? Independiente de si ganó bien o ganó mal, hubo fraude y todas las discusiones que posteriormente en términos históricos puedan darse, eso es modelo vertical de toma del poder. ¿Ya? Y así No tiene, continúa. y continúa siendo vertical. Entonces no me sorprende, debo decirlo, que Diosdado Cabello, que no tiene idea de lo que está hablando, manda a investigar qué es lo que es revolución molecular porque él nunca lo vio, jamás lo estudió, es de marxismo anterior. ¿Ya? Ok, ok, pero Lenín Moreno dijo hace 2 días en Miami, y lo dice el presidente Pastrana, por ejemplo, y lo ha dicho la Fiscalía de Colombia, las manos del régimen de Maduro están metidas en Colombia. Sí, lo están como lo Ajá. estuvieron en Chile, como lo estuvieron en Paraguay, como lo han Pero estado en como si ellos Bolivia, son verticales en porque, una... Ah, déjame explicar. Hace, van a ser 3 años, si es que no me, 2017. ¿En qué situación estaba Venezuela? Bueno, estaba con un ataque vertical de la política formal del continente, que había ido a Cúcuta a hacer presión para que llegaran a algún tipo de negociación, acuerdo. Eso significó la primera vez, y no hemos tenido otra, donde por fin había realmente un enfrentamiento, una confrontación con el régimen desde los gobiernos democráticos de América. Y cierto. eso le suponía un tremendo problema, porque por primera vez se habían confrontado, si eso no había ocurrido, siempre era un país, otro país, un personero, esto fue mucho más importante. En ese evento, ellos tienen que desarrollar una estrategia que es la estrategia más básica cuando te atacan dentro de tu territorio, que es sacar el problema de tu territorio y ponerlo en el territorio de tu enemigo. Entonces empiezan a desarrollar lo que se va a terminar denominando, y recordemos que le hicieron mucha publicidad, las llamadas brisas bolivarianas. Las brisas bolivarianas se ejecutan por la vía de generar estos movimientos insurreccionales revolucionarios. Y claro, son agentes de ellos que han viajado a todos los países, incluido Chile, ¿ya? Y recordemos que se detuvo a agentes de SEBIN que estaban operando en Bolivia en el momento en que estaba la Yanine salida de Áñez. Evo Morales y que le estaban entregando dinero en la calle a la gente con unos maletines. Lamentablemente el gobierno de Áñez no los detuvo, sino que los expulsó. Y nos perdimos la oportunidad de haber tenido identificados a los agentes con su rango y la división a la que pertenecerían en Venezuela. Pero bueno, cuando estuve en Paraguay en enero pasado, el ministro de Defensa me influenció que ellos
habían detectado la pasada de estos operativos venezolanos hacia Chile, justo en el momento en que habíamos tenido la insurrección en Chile, y que había ido de Chile a la Agencia Nacional de Inteligencia, y él le había dicho que ustedes no saben que están pasando venezolanos por territorio paraguayo a Chile porque nosotros los tenemos detectados. Te lo estoy diciendo directamente porque yo soy la fuente, porque soy el testigo que estuvo en la conversación, y me lo dijo el ministro. Entonces Paraguay ya sabía, ¿no? Así que hay venezolanos involucrados, hay. Pero ¿cuál es la función específica? Esta gente que están mandando son agentes de inteligencia, operativos. Ellos no necesariamente van a estar iniciando la revuelta en la calle. Su función es absolutamente distinta, de carácter estratégico, ¿ya? Y lo que implica es coordinar los distintos grupos, y dentro de eso los grupos también pro-chavistas que tenemos en Chile, que también hay en Colombia, que por supuesto hay en Paraguay, en todas partes, para que articulen con respecto al resto de los grupos horizontales las acciones. Ahí está la función básica, esa es la función. Sino además, inyectar recursos, que es lo que vimos específicamente en Bolivia, porque en Chile también tenemos denuncias. Lamentablemente acá ha funcionado muy mal la Fiscalía y todos los organismos del Estado en función de seguir esos casos, pero también hubo mucha denuncia de gente que estaba repartiendo extranjeros dinero en las calles en Chile a los protestantes. Eso es para atizar el fuego. ¿Te fijas? No tiene nada que ver, ni tú, con que ellos sean verticales respecto a la horizontalidad. Ellos están sacando un problema. ¿Quién habla de Venezuela hoy día? Nadie. Nadie. ¿Quién habla de Cuba? Y en Cuba hay tremendas movilizaciones hoy día. Nadie. Nadie. Los problemas están en Colombia, los problemas están en Chile, los problemas estuvieron hace 3 semanas en Paraguay, y vamos a seguir teniendo problemas, pues. Y la cabeza de la serpiente está en Venezuela, en Cuba, y en Cuba, y la cola está en Venezuela. Eso es lo grave. Que más que la cola, el brazo operativo. Bueno, digo la cola porque la culebra no tiene brazo, ¿no? Pero son los dos países que están originando el cáncer en todo el continente. Así es, el triángulo Nicaragua, Cuba, Venezuela, ese triángulo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución a esto? Porque yo, por ejemplo, celebré mucho lo que dijo el presidente ya prácticamente saliente, Lenín Moreno. Lo celebro enormemente, pero es que no veo como, digamos, los patriotas del continente decir, mira, ya basta, hasta aquí, se acabó. No sé, yo no sé ni siquiera qué es lo que hay que hacer. Yo sé que lo que se tiene que hacer es sacarlos, pero no sé cómo sacarlos. Yo creo haberte comentado que lamentablemente en el caso de Venezuela, la única forma de operar es por vía vertical. ¿Ya? No hay otra forma. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque es un Estado tomado por un grupo narcoterrorista que se va a mantener el poder a como dé lugar. Entonces no hay ninguna forma de sacarlo por vía horizontal o la que quieran hacer, si no les va a servir. Porque ahí se requiere que haya presión vertical del resto de los países y los estados del continente democráticos para que se vayan, ¿ya? Hasta te prometo que sería, porque en algún minuto en Cuba se pensó hacer lo mismo, de entregarle regalía a los Castro y que se fueran de Cuba y que se fueran a un exilio dorado, ¿sí? No importa, ¿ya? Ojalá se fuera Maduro y toda su gente y Diosdado Cabello termine dando clases en Lovaina o en alguna parte en Europa donde lo aplaudan, no es problema, pero que se vayan, ¿ya? Bueno, como no va a ocurrir, y ahí está el problema, primero, porque tenemos una situación de extrema debilidad de la política vertical en el continente. Es el primer problema. La participación en partidos políticos formales ha ido sistemáticamente en todo el continente hacia la baja. En Chile, menos del 4% de la gente está inscrita en partidos políticos, y el partido político que tiene más inscritos del país es el Partido Comunista, que no tan solo es la fuerza hegemónica del punto de vista que conduce y lidera el proceso insurreccional en toda su fase, vertical, horizontal y institucional y no institucional, sino además también tiene la mayor cantidad de militantes. Por lejos respecto del partido con más militantes de derecha, estamos hablando de no números muy grandes, del orden de 46.000 militantes, por decirte. De todos modos, constatando eso, tú revisa en todo el continente cómo están las representaciones en partidos políticos. Toda la representación en partidos políticos va a la baja, completa. ¿Dónde está entonces la representación de la ciudadanía en términos de sus opciones políticas? Bueno, ya no está en los partidos, se ha ido desplazando hacia los movimientos sociales y ciudadanos. Bueno, esos son horizontales, pues. Y quienes ejecutan los modelos insurreccionales revolucionarios en este modelo son esos movimientos, los partidos que han excluido y fuera. Y los gobiernos trabajan con los partidos. ¿Y qué ocurre entonces? Si un gobierno trabaja con partidos políticos que tienen poca representación o nula representación, ¿cuál es la fuerza y el poder de ese gobierno en términos estrictos? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? ¿Quiénes llaman a las movilizaciones masivas en la calle?
los movimientos sociales y políticos. Los partidos no tienen fuerza para hacer eso, no tienen capacidad de hacerlo. ¿Y el gobierno a quién puede llamar entonces? A nadie, pues. Es muy simple. Entonces ¿cuál es el movimiento, el movimiento en Colombia? Colombia Humana, de Petro, Lista Decente, de Gustavo Bolívar. Igual que en Chile, igual que en Paraguay, igual que en todos los países, hay, primero, recordemos, no porque la deconstrucción es la última fase de comunismo como principio general, las otras fases desaparecieron. Tenemos grupos maoístas en el continente, trotskistas, leninistas, del foco insurreccional guerrillero Che Guevara, tenemos escuela de Frankfurt presente absolutamente, y así. Entonces, ¿qué nos entregamos? O sea, no, yo no estoy diciendo eso. No, pero yo te pregunto, porque siguen rompiendo vitrinas, acabando con la empresa privada. Todavía a esta hora tú y yo estamos grabando en Panamá son las 3:31, en Chile son las 4:31, pero todavía yo antes de entrar a grabar no sabía si se iban a reunir para ese diálogo nacional o no. El presidente Duque decía que él seguía en pie su oferta, o sea, sí. Ya doblegándolo. Lamento decirte que no les sirve de nada el diálogo nacional. Van a terminar en lo mismo que terminaron en Chile, ya se los dije, porque el objeto de todas las movilizaciones todavía no aparece así explícito, pero ya está, es que hagamos un cambio de constitución. A eso van a terminar, que no tiene nada que ver. Yo creo que el cambio aquí es que adelanten las elecciones y gane Petro. Lo que sea. Petro se mete en un problema. Ayer en el programa con don Fernando le señalé, ojalá gane Petro, porque las movilizaciones no van a detenerse porque gane Petro. Y ellos te dieron las gracias por tus deseos. Terribles me parecieron. Bueno, pero simplemente señalarte que no importa que el gobierno trate de llegar a acuerdo en la verticalidad con los partidos políticos, porque los partidos políticos no controlan el proceso, si es tan tonto, ¿ya? ¿Qué sacan con ponerse de acuerdo en el gobierno? ¿Por qué tú tienes esa certeza de que son estos movimientos sociales los que pueden mover? O sea, porque me parece, ¿quién controla esos movimientos sociales? Son muchos. Por eso es molecular y por eso además es disipada, pero me voy a meter en temas técnicos. Pero mira, simplemente muestro el ejemplo de Chile. La presión de la calle, de los movimientos sociales y ciudadanos, más todos los otros grupos, MIR, Frente Manuel Rodríguez, los grupos de guerrillas que tenemos operando en el sur, todos juntos, propició que el gobierno llamara a un acuerdo. El acuerdo se transformó en el llamado por la paz, que nunca llegó, y la nueva constitución. Así que nos obligaron a ir al plebiscito, terminó ganando la prueba, por supuesto, porque la base social ya estaba conquistada, y ahora tenemos que la próxima semana ir a votar para elegir los constituyentes en una elección de alcalde, concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes. Y en esa elección va a ganar, te lo doy firmado, mayoritariamente el sector de izquierda, porque además tienen 11 cupos indígenas que son totalmente de ellos, y así, ¿ya? Está hecho para eso, ¿ya? Y van a redactar una constitución a su medida. Y después vamos a tener que tener un plebiscito salida, supuestamente, porque probablemente lo van a tratar de anular, que no haya plebiscito salida, para votar si se ratifica o no se ratifica. Como sea, el guión ya está hecho, ¿ya? Cuando la verticalidad y el gobierno cede, ellos avanzan. Si el gobierno no cede, presionan para que ceda y vuelven a avanzar. Se llama el palo y la zanahoria, es de manual. Entonces estos movimientos sociales son de izquierda. 99,9%. Y lo que quieren imponer es la izquierda de otra manera. Pero entonces se entiende que tengan su mano metida, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y pare usted de contar. Así es. No, y podríamos abundar y llegar a China y otras cosas, y China también está. Exacto, Irán y todo eso. ¿Ya? Porque está Hezbollah y en Colombia está Hezbollah. El tema es desestabilizar y hacerse de las regiones. Y al hacerse de las regiones, las acaban, las destruyen, convierten a sus ciudadanos en esclavos y después no se puede salir de eso. Y se quedan con sus recursos, que ahí está la parte más importante. Se quedan con los recursos que acaban. Claro. Porque el petróleo en Venezuela, por ejemplo, la industria petrolera, la acabaron. Ahora están acabando con el pulmón del Amazonas, a punta de sacar oro, con mercurio, etcétera, etcétera. Y nadie le para eso. El coltán, etcétera. Entonces, el coltán, etcétera, etcétera. Los chicos radicalizados que están en la calle
y que tienen además toda la intención interior de estar haciendo el bien, porque nadie se radicaliza porque crea que haga el mal. Ellos creo que están luchando por la justicia, por la justicia social, por los derechos, etc. Perfecto. No saben, y eso es lo que hay que decirles, que están sirviendo, entre otros, al señor Soros, el dueño de Petros, y con el señor Soros los chinos. Pues. Y ahí está la jugada maravillosa. Al final del día, solo por mencionarte el caso de Chile, en el mismo año pasado que tenemos con pandemia, insurrección, revolución, los chinos se compraron la principal empresa de electricidad del país. Ahora son dueños de la electricidad chilena, le pagamos a ellos. Y de paso se compraron la carretera al sur, un tramo de ellos ahora también. Aparte ya tenían el litio, tenían cobre y así un montón de cosas. En pleno proceso de caída libre del país. Bueno, ¿quién gana al final del día? Pregúntaselo a la gente, ellos ganan. El único país que ha tenido crecimiento en medio de todo el desastre planetario que tenemos es China, de donde salió el virus. Me quedo como sin habla, porque es que es todo lo que pensamos. Ahí está, sí, sí. No hay que ni siquiera hacer una tremenda investigación si los datos son públicos. Ahí está, usted investigue. Entonces, termino con Colombia. Como voy a ir a Diosdado, en realidad. Diosdado dice, bueno, tengo idea de lo que es esto de revolución molecular disipada, investiguelo, le dice al señor que está ahí, después ataca y dice, no, pero la revolución molecular es una teoría fascista. De fascista, no, de no, nazi, nazista. nazista. De fascista, nazi o fascista o neonazi no tiene nada. Revolución molecular es un texto de Félix Guattari, que ya tiene mucho tiempo, y al que se le suma, y necesariamente debe considerarse como complemento, contribución a la guerra en curso, de Gilles Deleuze junto con el colectivo francés de construccionistas Tikkun, y también 1000 mesetas de 1980, donde ellos plantean la estrategia de este modelo, que es Go, el juego que yo he venido comentando muchas veces. Cuando tú mezclas las tres cosas, te aparece la estructura de cómo se desarrolla el modelo. Entonces lo que nosotros hicimos, por eso lo estudiamos 20 años, y no son los únicos libros, si uno se puede aburrir de leer de construcción, porque tú puedes llenar una biblioteca completa con autores. Son miles, miles literalmente. Pues bien, con eso, lo que nosotros hicimos fue esquematizar el modelo. No para criminalizar a la protesta social, todo lo contrario. Desde el primer día hemos sostenido siempre que muchas de las demandas sociales son absolutamente legítimas y válidas. Esto es como criticar a Marx, porque Marx habría criticado el capitalismo expoliador y explotador de los trabajadores. Marx tenía razón cuando criticaba eso porque era real, pues, ¿ya? El problema es que la solución que planteó era irreal y una utopía y no funciona y deja un desastre mayor, ¿ya? Pero de que la crítica que hacía era correcta, era correcta. Bueno, los deconstruccionistas también toman elementos de realidad y señalan, por ejemplo, problemas de la identidad, problemas de la autoestima, por eso están los psicólogos metidos como Guattari, etc. Y construyen un nuevo modelo de acción revolucionaria. Y lo dicen explícitamente, no lo digo yo, es de ellos. Esta teoría es de ellos. ¿Ya? Y dicen, a diferencia de los modelos revolucionarios anteriores, que eran todos lógicos, racionales, estructurales y además verticales, nosotros estamos hablando de un tipo nuevo que tiene que ver con horizontalidad, con lo que ellos llaman estructura rizomática, hablando de las raíces de los árboles, que no son verticales y estructuradas, ¿no? Y que además se basan en el deseo. Y ahí está la palabra más importante. ¿Deseo de qué? ¿Por qué está protestando la gente? Ayer, o anteayer, ya no sé, entrevistaron a una niña en Bogotá, que estaba protestando, golpeando la cacerola. Ella estaba en acción no violenta, entre comillas, estaba protestando, metiendo bulla con la cacerola. Y le pregunta, ¿y usted qué quiere? ¿Qué quiere? Entonces dice, quiero que se vayan todos, quiero que renuncie Uribe. Y la queda mirando el periodista y le dice, y la queda mirando el periodista y le dice, pero si Uribe no es presidente, no importa que sea presidente, que se vayan todos, que renuncie, ¿ya? ¿Qué te muestra eso? Que el problema ni siquiera lo tienen internalizado, ni siquiera saben muy bien por qué están luchando, entre comillas. Lo único que saben, deseo, es que quieren que las cosas cambien. ¿Se entiende? Entonces, sí. Cuando los deconstruccionistas definieron esto, y esto fue hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de 50 años atrás, fueron desarrollándolo en el tiempo, con más texto y argumentándolo y pensándolo y discutiéndose entre ellos más. ¿Por qué demoró tanto en aflorar como fenómeno? Bueno, porque los procesos no son de la noche a la mañana, se demoran. A Chile, Guattari vino en el 91,
y dejó instalada una escuela acá en Chile de construcción que hasta el día de hoy sigue operando. Nosotros ya encontramos en Paraguay rayados callejeros que decían menos fútbol, más Foucault, Michel Foucault, padre de la deconstrucción. Lo que significa que ya tienen escuelas, que son las élites intelectuales, vanguardia ideológica, que están formando gente hacia abajo. Y cuando sale el rayado es que ya tienen grupo operativo. Bueno, por eso yo les puedo decir a los paraguayos, les va a pasar exactamente lo mismo que en Chile. Y les pasó, tal cual. Se demora porque tienen que formar una o dos generaciones de jóvenes, que son los que están protestando, para que salga a la calle. Y por eso se ha demorado y por eso hoy día lo tenemos encima. ¿Ya? Ahí está la explicación, Nito. Tienes tanta razón de las cosas que dices, que todo esto comenzó con una chispa, como también comenzó en Chile, de un proyecto de ley de reforma tributaria. Te voy a leer lo que están pidiendo al día de hoy, luego de retirada la reforma tributaria. 1. Retiro del proyecto de ley 10 de salud y fortalecimiento de la masiva vacunación. Por supuesto que todo el mundo quiere ser vacunado, ¿no? Renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual. Ya analistas han hablado de estos 2 puntos. Eso le costaría a la nación algo así como 60 billones. No pueden. No tienen cómo, no tienen de dónde sacarlo. O sea, esto es imposible, según los analistas que he leído. 3, defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina. Es decir, más proteccionismo cuando uno lo que cree es en la libre competencia. Bueno, seguimos. Subsidios a las MIPYMES y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. Esto me suena tanto al chavismo. Agenda, pero además no te suena Agenda 2030, es el mismo lenguaje. Igualito. 4, matrícula cero y no a la alternancia educativa. O sea, bueno, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Pero te lo están mostrando. No privatizaciones y derogatorio del decreto 1174. Necesitan dinero, pero entonces no privatiza. O sea, no entiendo. Y que es el que a mí más me ha llamado la atención, el 7, detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. Es decir, esta es una agenda de narcotraficantes. Por lo menos el punto es una agenda de deconstrucción, teoría de género, indigenismo, deconstrucción de nuevo, ¿ya? Narcotráfico, ¿ya? Que suman todos a lo mismo. Por eso es molecular y anticipada, pues. Si ahí está la explicación, si esto es de manual de los deconstruccionistas, y lo único que nosotros hemos hecho fue decir qué es lo que es, y están tan asustados, y por eso vas a ver toda esta tonelada de intelectuales, académicos, con posgrado y magíster diciendo, no, lo que dice López es falso, es una tergiversación. Está tomado literal, están las citas. Yo no estoy diciendo nada que yo diga, es de ellos. Entonces, cuidado, quedaron al descubierto y ahora todo el mundo puede saber cómo funciona. Ese es su problema. Quedaron al descubierto y resulta que ahora van a tratar de desprestigiarte al máximo. Me da lo mismo. Así trabajan ellos. No, Nito, hacen un tremendo favor. Yo le quiero agradecer a Petros haber sacado el tema en la forma que lo hizo. Ahora todo el mundo quiere saber. Y la gente no es tonta. Y la gente va a empezar a mirar y comparar. ¿Qué pasaba en Chile? Esto. Y hicieron un meme que le encanta, es mucho más fácil. De fotos. Fotos Chile, fotos Colombia. Paso por paso. Igualitos. ¿Ya? Es de manual lo que está pasando. Entonces, simplemente da lo mismo que maten al mensajero. El mensajero nunca es importante. Máteme por nazi, máteme por lo que se le antoje, me da lo mismo. Y el mensaje está puesto y la gente va a quedar, ahora sí, de verdad, vacunada contra lo que está pasando. Por lo menos una buena parte de la población que va a ser la resistencia patriota contra el proceso. Acuérdate. Amén. Muchísimas gracias, Alexis, por haber estado con nosotros y siempre, de verdad, tan didáctico, tan docente, tan claro en la explicación y tan directa, sin esconder absolutamente nada. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos muy pronto. Seguimos conversando. Gracias, querida. Un abrazo y mucha fuerza. Chao. Gracias, igual. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.